Expresión profesional en nutrición. Expresión profesional en nutrición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Qué gusto saludarles en este jueves 30 de julio. Sí, así es. Hoy es 30 de julio. Y bueno, pues qué gusto que estén aquí, que me estén acompañando. Hoy tenemos algo muy interesante de lo que vamos a platicar. Hace 15 días les presenté lo que sucedió durante el Congreso de Obesidad aquí en el Congreso Internacional de Obesidad aquí en la Ciudad de México. Un evento que no les había yo platicado de él, que se iba a realizar. Seguramente tú ya lo sabías, así es que pues estaba de más, pero no tenía yo toda la certeza de poder asistir y de que me permitieran entrar. Muchas veces los eventos, no sé por qué razón, ya me pasó curiosamente en Costa Rica, con Costa Rica, iba a haber un congreso de nutrición, congreso internacional en Costa Rica, y entonces pues mandé un correo solicitando me permitieran entrar para grabar. Pues yo no grabo las conferencias, la verdad, no las grabo en un evento así, a menos de que se me pida y que me permitan hacerlo. Si el ponente está de acuerdo y la organización está de acuerdo, lo hago. Si no, no. Entonces lo que hago es tomar aspectos y entrevistar a los asistentes, a los ponentes, a los que lo visitan, en fin, ¿no? Ya ustedes estuvieron viendo a lo largo de estos meses el material que estuve yo compartiendo del Congreso el Congreso Anual del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales que se realizó en León, Guanajuato. Hablé con ellos, les dije que quería yo estar ahí, que me gustaría poder hacer las actividades que hice y que compartí con ellos, ¿no? Y pues por eso es que estuvieron viendo las entrevistas que le hice a los ponentes, algunos aspectos, pero obviamente las conferencias esas no se las puedo transmitir, no se las puedo compartir, son del colegio. Entonces, normalmente hago eso. Y entonces cuando lo solicité a esta organización en Costa Rica, dijeron que lo iban a consultar, que iban a ver si era posible, y días después me avisan de que no era posible, que no era un congreso para prensa, en que no tenía acceso, ¿no? Dije, pues se trata de informar, se trata de compartir, se trata de cacarear el evento, ¿no? Y cuando pones esas restricciones, pues lo estás segmentando. Además, no era abierto, o sea, no era para un medio común y corriente, o sea, era para especialistas del área que estaban interesados y que seguramente tú, si yo hubiera tenido la oportunidad, te lo hubiera compartido y te hubieras dicho, la próxima vez sí voy. Entonces, con esa intención es la difusión de la información. Pero bueno, hay organizaciones que no lo entienden, que no lo ven así, y pues ni modo, hay que respetarlo. Y pues eso pasó con este Congreso Internacional de Obesidad, en el que yo no tenía el acceso. Entré porque me invitaron a una conferencia de prensa, que fue finalmente lo que yo les presenté hace 15 días, y lo que vamos a ver el día de hoy pues tiene relación con eso. Es la única ponencia que se dio en el idioma inglés, todo fue en español, y bueno, pues me tardé un poquito porque había que subtitularla, espero que haya quedado bien, que así haya sido, ahorita la vamos a ver en unos momentos más. Y bueno, pues es un trabajal, no crean que es algo sencillo. Ahora la inteligencia artificial nos ayuda un chorro, pero no cualquiera, no cualquier chat, ni cualquier aplicación te ayuda con esto, ¿no? El software que yo utilizo para la edición de videos sí me deja tener la posibilidad de poner subtítulos, pero en el idioma original. Me puso los subtítulos en inglés y había que sacarlos de ahí, traducirlos
y luego montarlos. Eso es una labor era una labor titánica, porque era, ya que lo tienes en inglés, pues bueno, se lo pasabas a alguien, te hacía la traducción, te lo regresaba, y yo tenía que colocarlos en el minuto y segundo que indicaba el subtítulo original, el inglés, y yo pasarlo al español, pues bueno, tenía que hacer eso. Hoy ya lo hace de manera automática y eso es lo que me da un poquito de temor, porque pues se me pudo haber pasado algo que no revisé y que esté ahí, ¿no? Bueno, pues es parte de, y son los gajes del oficio, ni hablar. No nos queda de otra. Pero bueno, la intención es esa, que pueda yo compartirles a ustedes esta conferencia que impartió este doctor Stuart, que ya se me fue, por aquí lo tenía yo. Ay, se me fue. Ahorita lo vamos a ver. Y qué bueno que ha estado en México y que es un referente en esto del estigma de la obesidad, ¿no? Todo con relación a esta página web de obesidades en el que se presentó esta galería de fotos, de fotos que tienen que ver con el tema de la obesidad y que no existía. Y se los vuelvo a repetir lo que les dije hace unas 2 semanas. Cada vez que yo busco imágenes para poder ilustrar una publicación, alguna diapositiva para una clase, pues había que echar mano de los bancos de imágenes que existen. No sé si tú utilizas alguno, yo sí. Si quieres algún día platicamos y les muestro las herramientas que yo utilizo para publicar y para trabajar en las redes sociales y los sitios web, para que tú las puedas utilizar de manera gratuita, ¿no? Entonces, este banco de imágenes que presentaron, pues son personas latinas. Normalmente encontraba yo personas caucásicas, de otros referentes asiáticas, de la India, y no tenían nada que ver con los latinos. Ahora estas fotos sí nos la dan. Y aparte, pues uno utilizaba lo que había. Ellos ya hicieron una categoría en la que podemos utilizarla para diferentes situaciones que no existían. Por ejemplo, tú cada vez que buscas una foto para ilustrar a un nutriólogo, ¿qué te encuentras? Te encuentras con, sí, gente con bata, con un estetoscopio, te ponen una cinta de medir, una cinta métrica, pero es desastre, no es la que utiliza de antropometría. ¿Qué otras cosas? Y diferentes elementos que nada tienen que ver, un manómetro, que sí en algún momento los ocupas, pero no en tu quehacer diario, ¿no? Entonces, no es así como identificamos al nutriólogo. Entonces, pues bueno, gracias a el software de Adobe Photoshop podemos eliminar esos elementos que no van dentro de la imagen y ya lo logramos. Hoy también Photoshop ya tiene su inteligencia artificial adherida que nos permite hacerlo muchísimo más sencillo, ¿no? Bueno, ya lo puedes hacer hasta en el PowerPoint, solo que la imagen queda pixeleada, no quedan los cortes como uno quisiera, no queda tan fino como uno desearía, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es parte de la calidad y el trabajo que uno anda buscando siempre. De eso, bueno, pues se trató ese evento al que nos invitó Novo Nordisk, que estuvimos ahí, y bueno, pudimos escuchar un par entre ellas el testimonio de una de las pacientes. Y hoy pues vamos a ver un poco sobre la parte clínica, sobre lo que nos dice el doctor Stuart referente a este tema. Y entonces pues ya no la voy a hacer más cansada. ¿Qué les parece si pasamos a verlo? Déjenme posiciono. Aquí está. Perfectísimo. Pues vamos a verlo y regreso aquí para seguir comentando. Lovely. Thank you very much. It's an absolute pleasure to be here in Mexico City, to be part of the Congress. And of course, it's an honor to have been asked to say some words here as part of the launch. Of course, I don't need to say any more about Veronica. She's an absolute superstar, and I wouldn't be here if it wasn't for Veronica. But of course, we also have some very
familiar faces that you'll see as well, who again, if it wasn't for them, we wouldn't be here and launching the Image Bank. So this is a really special moment for me, but it's a really special moment, I think, for Mexico, because this will be a fantastic resource that should be used by people right across the country. So my work in weight stigma and discrimination, of course, tells me that this topic is important for people right across the globe. But here in Mexico, we know that as well. We know that weight stigma is very evident on a policy level. So whether we like it or not, and whether it's intentional or not, unfortunately, weight stigma does influence the way that policies are developed, but also the narrative and the discursive nature of weight stigma means that policies are influenced in terms of how we describe and also potentially develop preventative, but also potentially treatment-related options for people living with obesity. So stigma really is pervasive and it impacts right through the levels. On this slide, what I really want to highlight, though, is that stigma is not something that we encounter, on a Monday or on a Wednesday or a different day. This is something that we are experiencing every single day. And actually, for many people, particularly people living with obesity, of course, stigma is experienced by all of us, but for people living with obesity, unfortunately, it's an experience that happens multiple times through every single day. And it's something that happens from a very early age. So, of course, nobody here is born with stigmatizing attitudes. It's something that we learn, and we learn it from a very early age. So the figure on the left, or the continuum I'm showing on the left, this is all based on empirical evidence that we have generated over the last 20 years in particular, but actually research in stigma goes back up to 50 years. We've only really made this a really high priority topic over the last 10 to 20 years. So you'll see from as little as 3 years old that children at that age are already experiencing stigma. They're exposed to stigma. And when you speak to children at that age, they start to differentiate people based on body shape and size. So they may say that people who have a higher weight status, that these people are lazy, or they might be slow, because these are the things that the media in particular, unfortunately, these are the messages that they tell the population. This is the way that they describe people with a higher weight status from a very early age. So there should be no surprise for you here in the audience for why children, 3 years old, have body image concerns, they're concerned about the foods they're eating and so forth. And that's really a major concern for us because, of course, we know that can increase the incidence of eating disordered behavior and a body image disturbance later on in life. As you move into primary school ages, so 5 to 11, you have the stereotyping of having less friends, so being less of a friendship choice, for instance, that you're socially inept, that you're intelligence. And one of the important things that I always like to say when I'm talking about this information is that if you take weight out of the equation and you think about these experiences, so children are being told that based on someone's weight status, they're less of a friendship choice, that they're less intelligent. Now, children, when they're moving through those ages, 4, 5, 6, 7, the most important thing that we're trying to develop from a human development perspective is their ability to communicate with different people of different backgrounds and so forth, to make friends. They're learning, they're in school and so forth. So I believe that weight stigma has a major impact in terms of human development, not just about weight status. You move into teenage years, then you have feeling unattractive or ugly, less sexually desirable and more. Again, critically important in terms of human development at that age. So the messages around stigma are very much age relevant. So that's a concern, and of course, once children move towards adulthood, and we arguably might think, well, children or young people have more agency, then comes the blame. It's that person's fault, they're lazy, they're a failure, and more. So that's a major issue. And of course, this does not correspond with the empirical evidence base. Everybody here, or a lot of people here at least, will have seen the figure before. On the left, the foresight map, that tells us how complex obesity is. Okay, so obesity
is multifaceted, it's multi-component, it's multi-level, and it's an outcome. Okay? It's not just about how much people eat and how much physical activity they do. There's many other factors, and these factors, of course, are growing because we're becoming much more intelligent about obesity. And the one last thing I'll just quickly say here is the quote down the bottom. I could have used many quotes. One of the most important things and the most important words that is often overlooked in terms of what drives stigma is the word chronic. Chronic or long-term. Obesity is not something that happens overnight or happens in a few weeks or even a few months. For most people, it happens over many years. For some people, it is a lifetime. So it doesn't make sense for us then to develop short-term acute solutions. Okay, so when we're looking at these interventions that last 6 weeks or 12 weeks, it doesn't make sense when you have an outcome that ultimately is developed for many, many years. And so that impacts our perception about obesity because we say, well, why can't people lose 3 stone, 5 stone in 12 weeks? It doesn't make sense. It's not aligned to the evidence base. So we should always remember that obesity is something that's chronic, and that ultimately influences our perceptions about people living with obesity. So stigma, in terms of the research base now, is humongous. We have so much evidence that tells us that stigma is evident. A lot of that work has been published in the UK, in Europe, in the USA. There hasn't been as much research published, unfortunately, in Latin and South America. And again, I go back to the superstar here, Veronica, who's the lead author on this paper that was published this morning in Lancet Americas. The QR code will take you to that paper if you're interested. I won't say too much about this, but ultimately, this study demonstrated that stigma is a major issue in Mexico. We have stigmatizing attitudes in the general population, but also amongst healthcare professionals. And unfortunately, what that means is impacting the decisions and the actions that healthcare professionals take. So it's critically important. I applaud you for potentially going to this article because I think it's really important for many of you out there. This is what it typically looks like, and I think this is important in terms of the image bank. So media depictions that are very stigmatizing, and they're really trying to push the moral judgments and values of gluttony and slothfulness in particular. So laziness and gluttony, or eating too much, or overeating, and being unhygienic, and all of these other stereotypes that clearly are unevidenced. So this image up in the top left, it's just an example. You'll see many of these every single day. Unfortunately, it's not just the language that's being used, it's the imagery, because they want to show that this is really extreme. So all of this different foods, and again, it's trying to push this idea that gluttony is very evident for obesity. The next thing to say, which is really important, is that stigma and our research on stigma has really developed over the years. We know a lot more now. Unfortunately, stigmatizing attitudes have not decreased, and they're very robust. So we need to move on and start to develop some really effective interventions now. So that's where a lot of our focus is. This is unconscious attitudes towards people based on different characteristics. So you'll see over these years, and this is research from Harvard University, that, for instance, negative attitudes towards people based on sexuality, that's decreased over a 6-7 year period. And we're talking millions and millions of participants. Unfortunately, for body weight, it's pretty static. We're not seeing any change. So that is something that we need to focus on as experts in this space. And we really need to understand the lived experience that people living with overweight and obesity actually have, because it's very different from the way that it's described and portrayed to us, particularly in the media. And one last thing I'll just quickly say is a lot of the evidence has shown a relationship between experiencing weight stigma and different outcomes, mental health, physical health, and more. And what we're really showing now, and this is a paper that was fortunate enough to publish a couple of months ago, this is showing a causal impact. So in this study, we exposed people to weight stigmatizing content. We measured their physiological responses. And to give you some examples, ultimately we showed that where people are exposed to stigma,
incidence of higher blood pressure, higher cortisol responses, and more increased. Okay, so we have physiological responses to exposure to weight stigma. These are some important data that we were able to publish in the UK. I like this because, again, I think this really hammers home why important weight stigma is for many of us in this room. So, as you might expect, given that you're all engaged on stigma, many people living with obesity experience stigma, often, every day. So unfortunately, 88% of people living with obesity, and we've got thousands of people in this work. These two are really shocking. These two we need to be really concerned about. So this one, only 26% of people, only 1 in 4 people experience respect and dignity in a healthcare consultation with a healthcare professional. That's a real problem. Everybody should be respected, everybody should be treated with dignity. Whether I go to a healthcare professional with a broken arm, whether I go to a healthcare professional with a long-term health condition or other, everybody deserves respect, and that's a problem. And nearly half of the amount of people living with obesity are not comfortable talking with their GP, with their doctor. And that is the number one person that most people go to when they have any kind of concern or health or ailment. That is the person they want to talk to. Unfortunately, nearly half of people don't do that. So we need change, we need to act. I think the image bank is a great starting point here in Mexico, and it'll be a great point of reference for many of you out there. Many things need to change, of course, in the healthcare setting itself. There's a lot of change that's needed. Ewing in 2019, in their editorial, highlighted that weight stigma itself will hinder any types of efforts to improve health. It's an issue on its own, irrespective of anything else, and this has been recognized right at the top level. So even in the World Health Organization's report in 2022, they highlight that one of our key challenges right now is addressing the attitudes and behaviors of healthcare professionals towards people living with obesity. My last slide, because we need to get to the important people. This is really, again, the amount of evidence that we have that demonstrates that stigma has a detrimental impact. Now, I've talked about stigma more generally, so this is my attitude towards other people, your beliefs about other people. What we also have is something called internalized weight bias. So this is where I internalize it, and then I start to self-direct stigma. And that shouldn't be a surprise. If you're told every day that you're lazy, if you're told every day that you're a burden on society, that has a major impact on you. And I internalize that, and I start to believe, yes, I am all of these things that the media tells me, that government tell me, that society tells me. So internalization, I think, is a real issue for us. And what research ultimately tells us, is that, again, there are major health impacts of experiencing stigma. Mental health, we know that there's a much greater incidence of clinical depression, for instance, where people are stigmatized and where people internalize stigma. We also know that it impacts people behaviorally as well. So people are less likely to go to healthcare for any type of support, not necessarily about weight, but just any type of support. They're more likely to engage in eating disordered behavior and also potentially lead to weight gain. So I hope that's given a quick introduction into stigma, the amount of evidence that's out there, the new evidence that's come from Mexico, and of course, importantly, the impact of weight stigma discrimination and why we all need to act. This is an issue that is not for one or two groups. It's not just for dietitians or psychologists. This is for everybody. And I think we as healthcare professionals, we as authorities in this space, we need to show some leadership to be able to address what ultimately is impacting a lot of people in our population. Thank you very much. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió el día de este evento, fue el 15 de julio justamente, allá en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues eso es lo que nosotros les compartimos, que podemos compartirles, y ya después, pues bueno, había muchas cosas. Ese es lo triste de este tipo de eventos,
porque no alcanzamos a ver todo lo que involucra, ¿no? Todo lo que acontece dentro de, muy limitadas sobre las publicaciones que hace la gente. Había mucha gente que tiene sus redes sociales y estaban haciendo sus transmisiones y demás. Pero en general, describir un evento así implicaba mucho y era un evento internacional. Es una pena, la verdad es que es una pena. Pero bueno, les comparto lo que tengo y pues espero les sea de provecho. Ustedes pueden entrar a la página de obesidades.org, consultar toda la información que hay y pueden utilizar las fotos, las imágenes que están ahí, porque, bueno, si las utilizas para cosas sin fines de lucro, ¿no? No se permite para usos comerciales, no se permite para productos, nada de eso. Solo para cuestiones sociales, para cuestiones educativas y que pues, funcionen de esa manera. Entonces, bueno, pues eso ya queda ahí. Oigan, ya cerramos el tema y, bueno, antes de cerrar el tema, es que en ese momento, estando ahí, yo me di cuenta de muchas cosas y empecé a recordar el trato que yo le he dado a personas con esta enfermedad. Y no ha sido malo, la verdad es que no ha sido malo, pero a veces pienso que inconscientemente, y esto es por falta de educación, por falta de información, porque estamos inmersos en una cultura que no lo respeta. Al final del día esa es la verdad, pero pues están haciendo grandes esfuerzos. Y ahora he tenido la oportunidad de conocer gente con esta enfermedad, con obesidad, y entiendo un poco más, ¿no? Finalmente es a lo que queremos llegar, ese trato digno. El domingo, si no mal recuerdo, vimos una película muy buena y hay una escena que me llamó muchísimo la atención y la usé el día de ayer en la clase que doy en el curso de mercadotecnia, estrategias de marketing, es marketing estratégico en salud. Es un curso que estoy dando, se los estuve presentando hace algunas semanas y utilicé esa escena porque me impresionó lo bien que lo hicieron, la verdad, porque le dan el diagnóstico a una persona y es un diagnóstico muy desagradable, pero se lo dicen de una forma que el paciente no lo entiende y se queda choqueado, no entiende cómo es posible, de qué le está hablando, se le nubla la visión porque es impresionante, se impresiona y no tiene una respuesta con certeza. Es más, el médico ni siquiera lo mira, le habla con términos técnicos y al final pues esta persona pregunta, ¿voy a estar bien? Y el médico lo que le dice es, si quiere hablar con alguien, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, o sea, se desprende completamente de su labor y está muy interesante. La película se llama 50-50, es ya una película, ya tiene tiempo, pero la pueden encontrar, no me acuerdo si era Netflix, Amazon o Disney, pero cualquiera de esas tres. Así es, así se llama, 50/50 o 50-50, búsquenla. Y está muy interesante, de verdad, se la recomiendo. Les digo que yo ya la utilicé para mi clase, ayer la mostré, porque justamente estamos hablando de este marketing estratégico. Desde hace 20 años yo vengo hablando sobre health marketing, apenas están vislumbrando algunas cosas por ahí que ya existían, que ya se habían hecho, pero hasta ahora están poniendo énfasis y atención en esto. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersos en un mercado global, inmerso, enorme, en el que le puedes llegar a cualquier cantidad de gente a través de los medios digitales, y entonces pues sí, ya hay que poner atención, ¿no? Pero bueno, ya hay que trabajar la salud como si fuera un producto de marketing, ¿no? Y bueno, difiere. Entonces en el curso estamos hablando de algo
básico y que creo que pocos refieren a eso, que es la confianza. Si una persona va a asistir a tu consulta, va a ir a tu consulta es porque confía y tú tienes que ganar y responder a esa confianza para empezar, ¿sí? Entonces, cuando yo hago analogías, las hago, por ejemplo, si yo les digo iPhone, pues hay una cuestión, hay un respaldo detrás de la simple palabra, ¿no? Detrás de eso hay mucha certeza, hay una confianza. El valor es enorme, ¿sí? Pero eso es lo que tenemos que construir. Tenemos que construir esa confianza para poder proporcionar y darle ese valor. Cuando hablamos de valor, eso es lo que tú vendes como profesional de la salud. Valor, ¿sí? Eso es lo que tú vas a comerciar, ¿sí? No es ningún producto, es ese valor que le vas a dar a la confianza de las personas que llegan a tu consulta. Entonces, hablamos de eso, hablamos de cómo construirlo, de a quién hablarle, cómo hacer lo que se le conoce como buyer persona. Ahora se trabaja así, lo habíamos estado haciendo, el marketing es un hecho, siempre ha sido, y hoy pues ya lo llevamos hacia los pacientes, describimos un paciente ideal para poder nosotros construir nuestro mensaje, una imagen, tu imagen profesional la tienes que construir con base en tus valores, en todo lo que tú tienes, para que logres, ¿sí?, generar esa confianza. Pero bueno, es un curso que estamos dando, ojalá, y si no asististe a esta versión, pues pronto podamos sacar una nueva versión para una nueva emisión, para que puedas asistir y conocer y enterarte de las cosas que se tienen que hacer, ¿sí? Pero bien, vamos a hacerlo bien, dejémonos de hacer cosas sensacionalistas, de moda, copiando otras, porque resultaron y entonces esa ya es la estrategia para todos, ¿no? Pues no es así. Pero bueno, eso es parte de esto. Y ya antes de despedirme, quiero invitarlos a... ¿Dónde quedó? Ah, acá está. Fíjense que en el mes de octubre va a realizarse este congreso. Este es el cuarto Congreso Médico Internacional de Salud Digna. Sí, estos laboratorios que hay por todo el país hacen un congreso y lo hacen en el Centro Médico, en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, aquí en la Ciudad de México. Cuenta con aval académico, pero esto es exclusivamente para médicos. Es un evento gratuito, sin costo, cupo limitado, así es que te recomiendo que busques saluddigna.org, te metas a su página, vayas al congreso y te registres. Las conferencias son muy buenas, llevan bastante profesionales a compartir diferentes temas. No me fijé si ya estaba el programa, pero vale mucho la pena. Entonces inscríbete, es gratuito, el 8 y 9 de octubre. Los stands que colocan pues son del mismo Salud Digna y los proveedores de equipo de Salud Digna. Entonces vas a tener ahí el conocimiento de lo que se está haciendo. Creo que bien vale la pena darse la vuelta el 8 y 9 de octubre aquí en la Ciudad de México en este evento de Salud Digna. Ya lo saben, está también en mi página, en la página de Líderes de Nutrición, se meten a eventos y ahí van a ver ustedes los eventos que tenemos para este segundo semestre del año, que empiezan a partir de septiembre, me parece, por ahí ya empiezan a haber eventos, y de ahí hasta octubre, noviembre que es el último grande, un internacional que se va a hacer en Nayarit, si no mal recuerdo. Y creo que... sí, creo que sí, pero ahorita no me acuerdo del nombre de quiénes los que van del evento que sigue. Y quiero aprovechar para compartirles esta información.
Pronto se va a realizar el Diplomado en Nutriología y Actividad Física para la Salud. Esto es, antes era tenía el nombre de Nutrición en el Deporte y Actividad Física. Es un diplomado con más de 30 años de impartirse, o sea, tiene bastante tiempo, con profesionales dedicados a y con todos los conocimientos propios para impartir esto. Entonces se va a hablar de nutriología y actividad física para la salud. Sí se habla de deporte, de alto rendimiento, de recreativo, pero sobre todo las razones por las cuales la gente tiene que realizar actividad física. Es que me estoy haciendo hacia acá para que pueda yo salir, porque si no me tapa el anuncio. Entonces, bueno, pues ese es el diplomado que se va a impartir en el Centro Universitario Incarnate Word, o en el Incarnate Word, perdón. Tiene una duración de 100 horas y les voy a poner, por acá está el WhatsApp, déjenme, me subo el WhatsApp para ponérselos, donde ustedes pueden pedir información. Por favor pongan, quiero informes del diplomado de nutriología y actividad física, para que la gente que lo atienda entienda qué es lo que les están preguntando, ¿sí? Y no les vayan a dar informes de otras cosas, ¿verdad? Suele suceder. De eso justo estaba hablando ayer en las clases. La automatización de las respuestas de tu WhatsApp, por ejemplo, de cómo trabajarlo, pero necesitas un WhatsApp que esté dedicado a tu negocio, ¿sí? Entonces, algo que me gusta hacer mucho hincapié es el hecho de que tienes que separar tus cuentas, tienes que separar lo personal de lo laboral. Ya no vale el que estés publicando cosas para tu familia, para tus pacientes, para tus amigos, en una sola cuenta. Eso no va. No va, estás perdiendo pues prestigio. Ay, perdón, bastante prestigio, porque no debe de ser así. Debes de tener cuentas separadas. Si no sabes, pregúntame, yo con mucho gusto te ayudo para separar tus cuentas y hacerlo de manera profesional, ¿sí? Y de esa manera, pues llegarle a tus pacientes, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues entonces aquí está este diplomado en nutriología y actividad física para la salud, que dura 100 horas y puedes pedir información en esos números de WhatsApp. Y pues ya, eso es todo lo que yo quería decirles el día de hoy. Ya me acabé mi discurso, así es que pues vámonos, ¿qué les parece? Hoy acabé muy temprano el día de hoy, pero pues bueno, era concreto. Yo creo que ya en las próximas semanas vamos a ir ya presentando la planeación, bueno, todo lo que nosotros queremos preparar para ustedes, para que puedan ustedes seguirnos, ¿no? La próxima semana ya estaremos cumpliendo 20 años haciendo esto de expresión profesional en nutrición, con todos estos altibajos que hemos tenido. Y bueno, pues aquí estamos y seguiremos, espero yo, con esta labor que nadie nos pidió, nosotros nos la echamos encima, dijimos, yo me cuelgo este chango, yo lo hago, y pues aquí estamos, después de 20 años seguimos aquí, compartiendo con ustedes lo que nos vamos encontrando y tratando de hacer de este espacio pues un punto de apoyo para los profesionales de la nutrición. Me despido, nos vemos aquí la próxima semana a la misma hora, ya lo saben, expresión profesional en nutrición, a las 4 de la tarde por este canal, por aquí, por Facebook Live. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta pronto.